Dios te bendiga, amado hermano, amigo. La palabra del Señor dice ahí en 1 Corintios capítulo 2, versículo 1 al 5. Y el apóstol Pablo habla de cuando él fue ahí a Corinto, esa ciudad, y él les dice, les escribe: cuando yo fui a ustedes, dice, no fui con palabras de excelencia ni con sabiduría humana a presentarles el testimonio de Dios, sino que yo fui y me propuse presentarles a Cristo y a este crucificado, dice la palabra del Señor. Pero me gusta cómo aclara el apóstol por el Espíritu Santo y dice que ni mi palabra fue de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. No menospreciemos el poder de Dios. Tal vez usted, amigo, hermano, dirá: ¿cómo es que menospreciamos el poder de Dios? Nosotros no menospreciamos el poder de Dios, pero quiero decirte que es lamentable que yo muchas de las veces me he encontrado en lugares, en congregaciones, o he platicado con hermanos en Cristo, con hijos e hijas de Dios, que evidentemente menosprecian el poder de Dios. ¿De qué manera? Que han perdido la fe en el poder de Dios, que solamente su plática, su hablar, su pensar es resignarse y conformarse a lo que viven, a lo que están pasando, sin exaltar el nombre de Cristo y el poder de Dios, entendiendo por la palabra de Dios que Dios puede hacer algo grande en sus vidas, que Dios puede cambiar la situación. Pero como la razón por la que la persona, el hijo, la hija de Dios, el hombre de Dios, pierde la fe, pierde el percibir el poder de Dios, porque el apóstol Pablo dijo: para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Podemos decir: ¿en qué está fundada tu fe, nuestra fe? Y siempre decimos o dicen: en la palabra de Dios, en Cristo. ¿Por qué no somos más exactos como el apóstol Pablo habla por el Espíritu Santo, que Él es el apóstol, que Él es el maestro a los gentiles, por el Espíritu de Dios, y dice: para que vuestra fe esté fundada en el poder de Dios? Quiero aclararte rápidamente por qué en el poder de Dios. ¿Por qué no decir en la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios te lleva al poder de Dios, te lleva a Dios. Y Dios es un Dios de poder. Aleluya. De manera que se ha perdido la noción, el percibir, el exaltar el poder de Dios, de manera que muchos lo menosprecian. Y ustedes han escuchado este comentario, esta expresión, y lo digo con todo respeto al que lo ha hecho o lo hace: que los milagros no son indispensables, que no son tan necesarios, que con la palabra tenemos. Pero la Biblia dice, la palabra la cual queremos exaltar es la que nos dice, aleluya, y el Espíritu Santo me trae a la mente que Cristo mismo dijo: escudriñar las Escrituras, porque vosotros pensáis que en ellas está la vida eterna, y ellas son las que hablan de mí. Escucha bien lo que Jesús está diciendo, no lo que yo estoy diciendo, lo que el Espíritu Santo está hablando hoy. Jesús dice: vosotros pensáis que en ellas está la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, Jesús lo que está diciendo es: ustedes ponen su fe en las Escrituras, pero no la están poniendo en mí. Ustedes piensan que la vida eterna está en las Escrituras, pero ellas dan testimonio de mí. La vida eterna les lleva a mí, porque yo soy la vida eterna, yo soy la resurrección. Tu fe debe estar fundado, sí, en la palabra, pero en la palabra que te enseña el poder de Dios, que Dios es un Dios de poder. 2 veces he oído esto, dice ahí en Salmos, que de Dios es el poder. Aleluya. Dejemos de menospreciar el poder de Dios.
Dejemos de decir que los milagros no son necesarios, no son indispensables. Querido amigo y hermano, aleluya, si no fueran indispensables, Dios no los hiciera, porque es Dios quien los hace, no el hombre, aleluya. Deja, aleluya, de dudar. Dejemos de dejar de creer en el Dios de la Biblia, que es el Dios omnipotente, todopoderoso, que sigue haciendo milagros, aleluya. Al menos que tú seas calvinista, al menos que tú seas bautista, al menos que tú seas, aleluya, alguna denominación que piensa que los milagros eran para la iglesia primitiva. Bueno, yo te respeto, te amo, eres mi hermano en Cristo si sirves a Dios, pero la Biblia dice que Jesucristo es el mismo. Pablo dijo, tu fe debe de estar fundada en el poder de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué en el poder de Dios? Porque fue el poder de Dios que hizo que Jesús naciera en la tierra y muriera en una cruz y poder abolir los pecados del mundo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. Porque es el poder de Dios el que te salva. Porque es el poder de Dios el que te puede sanar. Porque es el poder de Dios el que te puede levantar. Porque es el poder de Dios el que puede sorprenderte el día de hoy. Pero necesita Dios más que nada. Dios necesita que haya un hombre y una mujer que crea en el poder de Dios. Que su fe no esté fundada solamente en las Escrituras, sino en el Dios de las Escrituras, sino en el poder del Dios del cual hablan estas Escrituras. Aleluya. Para que dejemos de ser hombres y mujeres vacíos, hombres y mujeres apagados, hombres y mujeres, aleluya, que su vida está fundamentada en el ritualismo, en la rutina, en los cultos, en las actividades, aleluya, pero no en la presencia de Dios. ¿Sabe por qué se ha perdido esto? Aleluya, porque el pueblo, la persona, el hombre, la mujer, el joven se ha desenfocado de la fuente, se ha desconectado de la fuente. La fuente es Cristo, la fuente es el Espíritu de Dios, la fuente es la presencia de Dios. Y cuando tú te desconectas de la presencia de Dios, aleluya, tú vas a hacer todo lo que tienes que hacer trabajando para Dios, pero estando desconectado de la fuente que es Dios, del poder, de la presencia de Dios. Y por ende, tu mente va a estar humanizada y alegre solamente con hacer algo para Dios, pero no con disfrutar la presencia de Dios. Con esto termino. Tiene que quedar algo muy claro, hermanos. Aleluya. No dice la Biblia, aleluya, que tenemos que congregarnos, que tenemos que adorar a Dios, tenemos que reunirnos como iglesia, pero recuerda algo, aleluya. Eso es importante y hay que hacerlo, pero lo más importante no es eso. Lo más importante es que tú te reúnas con Dios, que tú dejes que el Espíritu Santo, aleluya, te ministre, no solo cuando vas a la iglesia el domingo o entre semana, no, todos los días, cada día, que busque la presencia de Dios, que comas pan. Hay gente que dice esto, aleluya, y bueno, se respeta, pero no es así. Hay gente que dice, ¿a poco tú puedes vivir una vez a la semana comiendo, humanamente hablando, aleluya? Pero déjame decirte, eso está mal dicho. Tú no vas a la iglesia solamente a comer los domingos o entre semana, no. Todos los días tienes que comerte, como le dijo Dios a Ezequiel, que se comiera, a Juan, el apóstol Juan también, cómete el rollo, cómetelo. Si tú comes solamente cuando vas a la iglesia, es por eso que cuando tú no vas a la iglesia te puedes descarriar. ¿Sabe por qué? No porque no vas a la iglesia, sino porque no te comes el rollo, porque no comes la palabra todos los días, porque no buscas la presencia de Dios, porque la persona, aleluya, que busca la presencia de Dios estará lleno de Dios, estará lleno de la presencia de Dios en todo tiempo, de lunes a domingo, aleluya. Haya cultos, aleluya, 1, 2, 3, lo que haya, no importa. Todos los días es un día de culto, porque culto es cultivar tu alma, tu espíritu con la presencia de Dios todos los días. Dejemos la rutina, dejemos solamente de enfocarnos en las actividades y empecemos a conectarnos a la fuente que es Cristo, para que tu fe esté fundada en el poder de Dios. Que Dios te bendiga, amado hermano. Amigo, Cristo te ama. Entrégale tu corazón para que tú también goces de la presencia de Dios y del poder de Dios, porque primero tienes que aceptarlo para ser parte y después perteneces al reino de Dios, a Cristo. Cristo te ama. Tu amigo y ministro, aleluya, de Jesucristo, Carlos Garza. Bendiciones.